Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este panel enfocado en temas de movilización de recursos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el tema de, pues, se cancelaron los fondos desde Estados Unidos, prácticamente desde USAID, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y tenemos a varios expertos en temas de movilización de recursos, los que nos van a hablar sobre la diversificación de fuentes de financiamiento. Así que sean bienvenidos. Tenemos con nosotros a cuatro personas muy reconocidas en la región, ¿no? Nos acompaña, voy a ir en orden, ¿no? Nos acompaña Rodrigo Varillas, que es asesor filantrópico y líder en el tema del sector social y nos acompaña desde Guatemala. Bienvenido, Rodrigo. También está con nosotros Beatriz Guillén, quien es directora ejecutiva de Resource Foundation, ¿no? Otra experta invitada que nos acompaña desde Nueva York, en Estados Unidos. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Nos acompaña también Armando Márquez, que es experto en estrategias de movilización de recursos y responsabilidad social empresarial desde la Ciudad de México. Bienvenido, Armando. Y Gracias, también Alex. está con nosotros Mónica Carrillo, directora de LATAM My Right, desde Nueva York. Y muchas gracias, Mónica. Y estamos acompañándoles, pues, dentro del equipo de Next como facilitadores de este panel, Natalie Cáceres de Next Guatemala, desde Ciudad de Guatemala, y un servidor Alejandro Bonilla desde Ciudad de México. Así que muchas gracias por acompañarnos. No me voy a detener a leer cada uno de los bios, ¿no? O semblanzas más bien de cada uno de los expertos panelistas, pero créanme que cada uno de ellos tiene una amplia experiencia en temas de diversificación de fuentes de financiamiento, recaudación de fondos y toda la planeación estratégica en movilización de recursos. Es que de nuevo agradecemos a Mónica, agradecemos a Armando, agradecemos a Beatriz y a Rodrigo Varillas por acompañarnos desde varias partes de América Latina. Le doy la palabra a mi socia Natalie porque tiene aquí un mensaje para ustedes. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. ¿Cómo vamos a hacer la mecánica de esta sesión? Pues hay ya unas preguntas programadas en las cuales nuestros panelistas van a ir contestando de manera que a través de esta información podamos recibir esas ideas, ese expertise con el cual que ellos ya cuentan y poder ver cómo todo ese conocimiento y buenas prácticas podemos implementarlo. ¿Cómo va a ser la mecánica de participación? Puede ser, ¿verdad? Sabemos que todos van a tener muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes y vamos a irlas canalizando a través del chat. Al final de la sesión de preguntas programadas, vamos a seleccionar y abordar. Me imagino que algunas preguntas pues, van a ser en común y vamos a tratar de abordar la mayoría de las inquietudes que ustedes tengan, pero pueden ir colocando sus preguntas en el chat para poder contestarlas al final. Perfecto, muchas gracias Natalie por las instrucciones. Y bueno, y seguimos con el contexto de USAID. Vamos a dar un breve contexto general para no alargarnos muchísimo en teoría, ¿no? E irnos más a las preguntas del panel. Adelante, Natalie. Gracias. Pues para hablar un poquito sobre el contexto en USAID, sabemos que esto nos tomó a todos por sorpresa. Si hubiéramos muchas organizaciones sabido que esto iba a pasar, hubiéramos tomado medidas, ¿verdad? Con tiempo a hacer una planeación estratégica diferente del 2025, pero sabemos que es algo que se sale de nuestras manos. Me imagino que para muchos nos recordamos, ¿verdad? De la época de pandemia, donde nos agarra toda esa zozobra y ahora qué hacemos. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a cambiar? Teníamos ya planes, programas que ya estaban andando, recursos, contrataciones que ya se habían hecho con fondos que muchas de las organizaciones pues ya contaban con ellos. Sabemos que la cooperación de Estados Unidos en América Latina genera un gran impacto. Solo en el 2023 fueron más de 1.800 millones de dólares que se da la cooperación específicamente en la región de Latinoamérica y en el 2024 ascendió a más de 2.300 millones distribuidos en diversas claves. ¿Cuáles eran áreas en las que apoyaban? Asistencia humanitaria y desarrollo económico, como por ejemplo el tema de la alimentación, salud, nutrición, migración, refugiados.
programas de educación y capacitación, fortalecimiento, empoderamiento, emprendimiento, etcétera, y cooperación ambiental, todo lo que es el tema de recurso de agua y saneamiento, cambio climático, así que pues sabemos que muchas de las organizaciones en Latinoamérica están enfocadas en estos sectores por los cuales se han visto altamente impactados. Lastimosamente, pues en enero del 2025, ¿verdad? Se dio ya esta suspensión de los fondos de USAID. No se sabe, lo que se comentó fuera que iba a ser una suspensión de 3 meses para hacer una evaluación, pero sí ya han mencionado que se van a cortar definitivamente los fondos para proyectos como ser diversidad, el tema de género y cambio climático. ¿Qué es lo que esto viene a ocasionar? ¿Cuál es el impacto que esto viene a ocasionar? Pues ha ocasionado que muchos de los proyectos vean la necesidad de suspender. Muchas organizaciones también la parte de reducir el personal y la interrupción de servicios que son esenciales para muchos países como temas de productos de alimentación, de semillas, etcétera, de productos y servicios que eran esenciales para muchos países, pues se han visto suspendidos. Un poquito para ver la distribución del impacto que esto representa para diferentes países de Latinoamérica, pues el país que más apoyo recibía de USAID es Colombia, con casi 400 millones de dólares al año. Le seguía Haití con más de 300 millones. Tercer lugar, Venezuela. Cuarto lugar, Guatemala, con casi 200 millones de dólares. Seguía Honduras, El Salvador, Perú, México, República Dominicana y Ecuador. Así que, pues viendo estas cantidades, creo que podemos dimensionar un poco, ¿verdad?, el reto que va a representar y cómo se puede suplir o cubrir, ¿verdad?, esos aspectos y esas consecuencias que van a haber de esta decisión. Es un poquito en cuanto al contexto. Muchas gracias, Natalie. Y viendo el tema de la diversificación de fuentes de financiamiento, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pues de manera muy rápida sabemos que hay diferentes sectores, ¿no? Digamos que hay siete, ¿no? Siete estrategias claves que nos pueden ayudar a diversificar las fuentes de financiamiento, ¿no? Obviamente, esto todos lo conocen, ¿no? El sector corporativo, los donantes individuales, la cooperación internacional y los gobiernos, posiblemente hasta fondos de inversión de impacto, tener un modelo de negocio social que nos genere recursos propios, una junta directiva proactiva y bien conectada, y obviamente el gran reto en muchas organizaciones es tener staff de recaudación de fondos, movilización de recursos, que también se conoce como de desarrollo institucional, ¿no? Un reto grande que tenemos es en la diversificación de fuentes de financiamiento, es cómo poder mostrarle pues un portafolio de inversión social empresarial a las empresas, ¿no? Para generar esta relación ganar-ganar con el sector privado, fortalecer sus políticas de RSE, posiblemente su modelo de negocio, a través de diferentes opciones que nos van a ayudar a generar relaciones duraderas, ¿no? Y realmente estratégicas que le convenga también al modelo de negocio de las empresas, ¿no? Otro reto que tenemos es cómo conectar de mente y corazón con los donantes individuales, ¿no? A través de campañas de posicionamiento y recaudación de fondos que nos permitan educar, sensibilizar y conectar a las personas con nuestra causa, idealmente para volverles donantes recurrentes mensuales y que esos donativos pues alimenten mensualmente o cubran parte de los gastos recurrentes de la organización. Otro gran reto, ¿no? Es contar con donantes mayores, estos grandes donantes que pueden dar grandes cantidades a la organización, ¿no? A través de legados, herencias u otras maneras, ¿no? Que los entregamos dentro de un portafolio filantrópico individual que se lo podemos presentar a familias, grandes donantes individuales o grupos filantrópicos que puedan hacer grandes donaciones a nuestra organización, pero sobre todo que tenga un compromiso de vida, ¿no? De misión personal hacia nuestras causas. Otro gran reto, ¿no? La cooperación internacional, eso tiene que ver con el tema de USAID, ¿no? Y tener esta buena inversión de tiempo en hacer un mapeo de donantes, ¿no? Para poder identificar cada vez más nuevos donantes de la cooperación internacional, más allá de USAID, ¿no? Porque existen otros grandes donantes como agencias de cooperación al desarrollo, fundaciones internacionales, bancos de desarrollo, entre otros grandes organismos que pueden ayudarnos a diversificar nuestra cartera de recursos, ¿no? Sabemos que hay plataformas donde buscar nuevas convocatorias, ¿no?
Y digamos que este es uno de los pilares, ¿no? Que nos ayuda a estar buscando recursos. Sabemos que hay fondos de inversión de impacto, ¿no? Donde los famosos angels investors, que pueden ser empresas, gobiernos, bancos de desarrollo, dan recursos, ¿no? A través de diferentes convocatorias, que son recursos que vienen en fondos de inversión, que pueden ser fondos sociales, fondos verdes o fondos de emprendimiento para dar capital semilla. Otro gran reto, ¿no? Es poder diversificar, en la diversificación de fuentes de financiamiento, tener una unidad de negocio, ¿no? Que nos genere recursos propios para no depender, ¿no? Al 100% de los donantes tradicionales, sino también nosotros generar nuestros recursos que vengan de todo ese know-how programático, metodológico, toda esa experiencia que hemos adquirido durante muchos años, cómo se puede transformar en diferentes servicios o productos, ¿no? Una junta directiva proactiva y posiblemente un consejo asesor, ¿no? Que nos ayude a abrir puertas con diferentes sectores donantes, idealmente que donen a la causa, ¿no? Pero sobre todo que nos ayuden a posicionarnos con ciertos sectores claves donde queremos generar incidencia, recaudar fondos y generar alianzas, ¿no? Pues con este, digamos, breve recorrido sobre la diversificación, pues pasamos a la ronda de preguntas y vamos a ir más o menos en orden. No voy a empezar primero haciéndole preguntas a Beatriz, me paso con Armando, luego sigo con Mónica y cerramos con Rodrigo, ¿no? La primera pregunta que tenemos, empezando con Beatriz, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué es estratégico diversificar nuestras fuentes de financiamiento, Beatriz? ¿Qué nos puedes comentar? Muchas gracias, Alejandro. Y estaban preguntando si vas a compartir la presentación. Yo también la quiero, me parece muy buena. Eh, no sé si nos la vas a poder compartir con los Claro, con todo gusto. Vamos a participantes. compartir el video grabado, la presentación a todas las Buenísimo, personas que nos buenísimo. Pues escribieron. muchísimas gracias y qué honor estar aquí con este panel tan distinguido. Y gracias, Alejandro. Aprendí mucho ahí con tu breve introducción. Sé que tengo poquito tiempo, entonces muy brevemente. Quería decir dos cosas. Uno es que una vez el presidente de mi directorio me dijo, cuando uno no tiene diversificados sus fuentes de financiamiento, cuando uno de tus donantes principales estornuda, a ti te da la gripe. En el sentido de que, y es así, por un motivo o por otro, sobre todo donantes corporativos, si ese año no les ha ido tan bien las ventas, etcétera, reducen y uno tiene que recortar personal, entonces yo creo que es muy obvio es muy evidente, ¿no? Pues que sí necesitamos diversificar. Yo lo que sí quería enmarcar en esta discusión es, hablamos de 2.300 millones de USAID, que uno dice, oye, es grande, pero si pensamos en cuánto dan los latinos en remesas hacia América Latina, yo tenía apuntado 60.000 millones solo de los latinos. Entonces a veces pensamos como que Estados Unidos siempre tiene que ayudar, pero el propio latino ya está ayudando mucho. Entonces también quiero ahí seguro mis panelistas van a aportar con comentarios muy interesantes, pero yo desde mi perspectiva quería a veces también pensar en eso, ¿no? Que a veces tenemos más poder del que nos pensamos y entonces creo que aprovechando ciertas fuentes de financiamiento que ya existen en la región, podemos conseguir muchísimo. Muchas gracias, Beatriz, por darnos este comentario tan importante sobre los latinos que están aportando. Bueno, seguimos ahora entonces con Armando. Adelante, Armando. Gracias, Alex. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. Hace un rato, antes de entrar digamos, en línea y estar ya con el resto de las personas que pudieron escuchar hoy, hablábamos de los espacios y de los temas, digamos, las situaciones que hemos tenido parecidas, digo parecidas, porque no como esta, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema de la recesión, del crecimiento de los Estados Unidos en el 2008, que a muchas organizaciones en el resto del mundo llegaban, etcétera. Y la última que tuvimos en el 2020 con el cierre que tuvimos por el COVID, ¿no? Donde estuvo comprobado que las organizaciones que tenían metido todo en una sola bolsa, digamos, y que esa bolsa se cerró durante ese tiempo, que fueron organizaciones que ¿no? Entonces, si nosotros en este momento nos ponemos realmente estratégicos, tenemos un plan estratégico y lo creamos, estamos en muy buen tiempo de poder hacerlo, para poder diversificar estas fuentes de financiamiento,
pues vamos a reducir definitivamente el riesgo de tendencia y fortalecer nuestra economía operativa, ¿no? Vamos a poder buscar nuevas oportunidades de financiamiento, como Alejandro comentaba hace un rato. Hay muchas otras formas de poder recaudar que pueden sumarse a lo que hacemos normalmente el escritor de proyectos. Nos va a ayudar como organización porque podremos aumentar nuestra capacidad de adaptación frente a crisis económicas, o cambios incluso en las prioridades de la cooperación internacional. Y definitivamente pues, estamos listos para construir relaciones más cercanas con el sector privado, donantes individuales, ¿no? De esta manera lo que estamos haciendo es enfrentarnos a esta pérdida que tenemos ahora, que todos estamos haciendo de alguna forma, pero muy estratégicamente, ¿no? No lo prioridad y lo que hemos aprendido en el tiempo, es no tener todas las canicas en una bolsa, sino saber diversificar. Eso es lo que invitamos desde aquí y bajo mi experiencia, pues lo que yo puedo aportarles, ¿no? Vamos diversificando fuentes de financiamiento. Gracias. Gracias, Armando. Muchísimas gracias por este punto, la importancia de la planeación en la movilización de recursos. Pasamos hoy con Mónica. Adelante, Mónica. Claro que sí. Una cosa adicional, bueno, es recordar, creo que nosotros vivimos en las Américas, somos parte de las Américas y Estados Unidos como país dona más que toda Europa, o sea, desde el lado de los individuos, ¿no? Precisamente la cultura estadounidense, ¿no? Desde que los niños son muy pequeños, ya están acostumbrados a donar $1, $5 o mucho más. Entonces, ¿cómo nosotros nos conectamos con esa cultura y esa oportunidad, ya que estamos en la región? El 2023, según algunos datos, se dio desde el sector privado 374 billones de dólares y del cual 67% era de individuos, 19% de fundaciones. Y obviamente ese 19% impacta a América Latina, pero si uno toma en cuenta que el 67% de las donaciones de Estados Unidos, que son como país más que muchos países de Europa juntos, entonces, ¿cómo aprovechamos el conectarnos con esa oportunidad? Hubo un 7% de donaciones de corporaciones y un 8% ya de bequests, que son legacy funds. Y en total fueron 557 billones de dólares en el 2003. Las cifras de 2024 todavía no salen, ¿no? Pero eso es solamente desde el sector que no es federal, que no es estatal. Ahora, conectado con lo de la diáspora, con lo de las remesas, es cierto, hay toda una propuesta y una campaña y una estrategia que nosotros tenemos para que las remesas se transformen en filantropía. Lamentablemente, ya que la migración de América Latina es especialmente en un contexto de pobreza, es muy difícil que los migrantes, especialmente los que son de primera generación, los que han llegado recién o de segunda, dejen de dar a su familia, a su papá, a sus hijos, para dar a una causa social. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer desde aquí y también desde América Latina es decirle, ¿no? Si tú vas a aportar a la fiesta de tu pueblo, además de a tu papá y a tu mamá, que eso obviamente da, pero hay mucha gente que aporta a la fiesta costumbrista para los vestidos, para tumbar el árbol, ¿no? Esa parte cultural, ¿cómo se transforma en filantropía? Y yo creo que hay mucha gran oportunidad, especialmente también con gente de la segunda generación, esos chicos que han venido aquí a los 8 o 10 años, que añoran, ¿no? Estar conectados con Latinoamérica, pero ya crecieron aquí, pagan impuestos aquí, van a la universidad aquí y quieren conectarse. Entonces, ahí es donde instituciones como nosotros, ya después vamos a hablar, podemos tomar un rol, ¿no? Porque esa posibilidad de recibir las donaciones deducibles de impuestos y mandarlas a Latinoamérica es una gran oportunidad que ahora queremos seguir fortaleciendo y que pueda ayudar a diversificar, ¿no? Que ya no voy a hablar mucho del tema porque ya han hablado de la importancia, pero creo que transformar las remesas en filantropía y de hacer un trabajo cultural de aquí, desde nuestro rol como filántropos, pero también desde América Latina, para conectarnos con esa diáspora y esa gran comunidad latinoamericana y caribeña que tenemos aquí en Estados Unidos. 2 minutos, creo que ya. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias. Gente. Súper concreto y muy atinado a la importancia de conectar de mente y corazón con esos latinos de esa segunda generación, ¿no? Para transformar esas remesas en filantropía. Muy bien, seguimos con Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Alejandro. Muy buenos días a todas. Realmente, a ver, yo voy a tratar de irme por otro lado. Quienes me conocen saben que yo siempre agarro la tangente, ¿no? Porque sabemos que la piñata en Estados Unidos especialmente es gigantesca, ¿sí?
Para mí la pregunta es cómo. Sabemos que tenemos que diversificar, pero ¿cómo lo hacemos? Nuestras organizaciones, a pesar de que vemos que hay miles de millones de dólares ahí pues, filantrópicos, tal vez necesitan 100,000, 200,000 dólares para operar anualmente y creemos que estamos muy distanciados de esa piñata. ¿Cómo llegamos a ello? Y es el juego del huevo o la gallina. No tengo los fondos para contratar a un equipo de recaudación de fondos de desarrollo institucional. Bueno, personalmente creo que tampoco podemos estar perdiendo el tiempo y no contratar a alguien para que nos ayude a llegar a esa piñata, ¿verdad? Entonces, hay expertos en nuestro ecosistema y ahorita vamos a ver una cantidad de personas que están necesitadas de trabajo por todo lo que está sucediendo, que conocen muy bien el ecosistema de la ayuda financiera en Estados Unidos. Y no necesitan ustedes contratar a alguien tiempo completo. Existe lo que se denomina como fractional fundraising. Es contratar por horas a algún tipo de experto que les ayude a ustedes a llegar a esos fondos, ¿verdad? Porque bien sabemos que existe una diáspora, especialmente la latina, que da muchísimo hacia los países. Guatemala, 20% de nuestro Producto Interno Bruto es remesas. Pero ¿cómo logramos conectar con ese mensaje, como decías Alejandro ahora, ¿verdad? Conectar mente-corazón, ¿verdad? Ese mensaje hacia esos grupos si no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces mi pregunta va más para usted y es cómo a lo interno, yéndonos de regreso a lo que decía Armando, creamos esa estrategia para poder llegar a estos fondos, porque definitivamente tenemos que diversificar, eso estamos clarísimos todos, no podemos tener todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Pero creemos que estamos muy lejos de esa capacidad de recaudación. Ok, sentémonos, platiquemos, creamos una estrategia de cómo llegar a esos fondos, porque definitivamente existen. Y también lo que va a existir ahora es una gran competencia para llegar a las fundaciones privadas por el vacío que se está creando con el fondo, con los dineros de Estados Unidos que ya no van a llegar, ¿verdad? De gobierno de Estados Unidos. Va a haber una gran competencia. ¿Cómo hacemos para nosotros también diferenciarnos y de colaborar entre nosotros? Dejemos la mente de escasez por un lado y tratemos de colaborar como ecosistema para presentar propuestas en conjunto que puedan tener más valor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por, digamos, poder innovar o pensar de una manera distinta, ¿no? Y el reto que tenemos es cómo vamos a llegar a esos donantes, ¿no? ¿Con qué nuevas estrategias? Excelente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta que vamos a ver en pantalla ahora, se la dejo a Natalie para que ella la lidere. Adelante, Natalie. Perdón, Natalie. estaba en mute. La pregunta es, ¿qué estrategias de movilización de recursos, comunicación o incidencia sugieren para diversificar la cartera de donantes de las organizaciones en este 2025? ¿Quién? Pasamos con Beatriz. Beatriz, sí. Ujú. Ujú. O si quieren hacer al revés, podemos hacer al revés para no empezar siempre yo. O sea, como quieran, no quiero, bueno, O sea, alguien más que quiera ser el primero. A ver, pero si quieren, empiezo yo venga. para hacerle caso a Perfecto. Beatriz. Me encanta, gracias. En estrategias, bueno, yo ya lo decía, ¿no? Ahorita va a haber una gran competencia por fondos, especialmente, y Mónica lo decía muy bien, la filantropía en Estados Unidos es algo con lo que uno crece. La gente en Estados Unidos quiere apoyar, quiere donar ese dólar, esos $25 mensuales. ¿Cómo hacemos para llegar a estos grupos? Y de nuevo, y me quiero centrar en estas organizaciones de sociedad civil que tal vez en este momento no tienen la capacidad interna para llegar a ellos, porque las grandes, aquellas que tienen presupuestos, digamos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, seguramente tienen equipos de recaudación de fondos que saben muy bien esta dinámica y este juego, ¿no? Y seguramente tienen a alguien en Estados Unidos que se está movilizando, que está teniendo reuniones con donantes individuales, que está accesando a fundaciones privadas. Pero las organizaciones pequeñas, esas con apenas unos tantos cientos de miles de dólares de presupuesto anual que no puedan tener estos equipos dentro de la organización, pues es colaborar, es buscar con quién pueden ustedes trabajar, a quién pueden contratar, aunque sea por unas horas, para hacer una estrategia de recaudación de fondos que esté totalmente, 100% alineada a sus planes estratégicos, ¿verdad?
porque con ese plan estratégico, con esa estrategia de recaudación de fondos, ustedes van a tener más claridad de cómo y a quién llegar, ¿verdad? Y seguramente estos expertos, estos consultores a quienes ustedes pueden contratar por algunas horas o por un proyecto específico, va a tener una red, ¿verdad? Conocerá una red de posibles donantes en Estados Unidos a quienes ustedes luego podrán accesar. Hemos hablado de crear una estrategia de recaudación de fondos. También tenemos que tener claridad en que el mensaje al final lo tienen que dar los líderes de las organizaciones, quienes más conozcan de esa misión, quienes más tengan pasión por esa misión, porque el 90% de los donantes da porque una emoción les hizo reaccionar. 10% más o menos dan porque hay un número, porque hay una métrica, un impacto, un resultado específico. Pero ¿cómo hacemos para traducir nuestra misión y el trabajo que estamos haciendo en lo local en un mensaje que emocione a alguien y que esa persona sienta o esa institución sienta, ok, yo aquí quiero invertir mis fondos filantrópicos? Entonces, puede sonar, verá, complicado, pero con algo hay que empezar. ¿Cómo se come un elefante? Un bocadillo a la vez. Entonces, creo que hay que agruparnos, creo que tenemos que colaborar más y buscar a esos socios estratégicos que nos puedan apoyar en llegar a estos fondos filantrópicos en Estados Unidos, especialmente. Perfecto, muchas gracias. Seguimos contigo, Mónica. Claro que sí, totalmente de acuerdo con lo que se mencionaba, ¿no? La emoción, el altruismo son una de las principales motivaciones. También el sentirse parte de un grupo, ¿no? Más identitario, por ejemplo, si yo soy de un pueblo en específico, ser latinoamericana, ser peruana, ser argentina, bueno, pero si soy de Córdoba o si soy de Cusco o si apelo a la identidad andina, ¿no? Que cruza Perú, Ecuador y varios países, hay más posibilidades de resonar en algún donante que pueda estar interesado. Yo he estado en situaciones en mis trabajos aquí, en otros, donde me han dado un monto de dinero y me dicen, Mónica, tienes que buscar grantis en 3 meses, niños que trabajen cambio climático, ¿no? Y lo que he hecho es, obviamente, llamar a colegas, pero también ir a bases de datos de Internet y la información que he encontrado online me ha llegado, ha sido tan importante que eso me ha llevado después, obviamente, a verificar, a comprobar y a poder decir, sí, esta es una organización válida, ¿no? Y no importa que esté traducida siempre, pero ahora es muy importante utilizar la opción que da Google para que la página se traduzca automáticamente. YouTube también da esa posibilidad. Otra de las cosas que yo veo es que muchos de los donantes, al menos filantrópicos, a Latinoamérica no son latinoamericanos. Son personas latinoamericanistas que les encanta algún tema, ¿no? Relacionado a Latinoamérica, que han viajado a Latinoamérica, que han hecho voluntariado en Latinoamérica cuando eran jóvenes, pero no siempre son latinoamericanos. Entonces, nuestro target aquí en Estados Unidos especialmente puede ser mucho más diverso y mucha gente habla inglés, pero también entiende español. Otras cosas específicamente de estrategias y recursos. Hay una herramienta que ahora es como la principal herramienta de donación de Estados Unidos que le dicen DAF, Donor Advised Funds o fondos asesorados por donantes. Entonces son mecanismos, estructuras donde un donante da a una organización, por ejemplo, como Miriam, un monto de dinero, recibe inmediatamente su certificado de deducción de impuesto, que de aquí puede ser hasta, bueno, el 100% de lo que donas, todo depende de los marcos, y que luego se tome el tiempo con nosotros o con una organización parecida a decidir dónde va ese dinero, ¿no? Ya tiene una opción, nosotros nos comunicamos con la organización, decirlo que hay esa posibilidad o los apoyamos a buscar. Entonces, si ustedes entran en Internet y buscan DAF, Donor Advice Funds, van a ver algunas personas, instituciones, wealth managers que manejan DAFs. Y la idea es poder llegar a estas personas porque siempre andan buscando opciones. Muchos de los trabajos, como estoy ahora y en otros, no hacemos convocatoria pública cuando hay una opción. Y eso es algo que me gusta siempre compartir en Latinoamérica, porque tradicionalmente estábamos más esperado el concurso de proyecto,
pero el 80% de mis colegas aquí no hacemos convocatorias. Entonces hay que como que tocar la puerta, no necesariamente a veces solicitando un apoyo, pero diciendo, quiero conocer más de lo que hacen, quiero conocer más de sus mecanismos. Y es siempre, obviamente, posible que alguien le diga, sí, ok, vamos a reunirnos, ¿no? Pero no hay convocatorias y yo no estoy realmente de acuerdo en general con eso, porque creo que la puerta tiene que estar abierta y ser democrática, pero es una práctica y hay razones por las cuales ya no se hacen convocatorias para proyectos. Y en adición del DAF, también están los Advices Gift, que quiere decir que es una donación de una sola vez, donde un donante individual, una empresa, una fundación de familia, da el dinero y luego sobre eso damos el dinero, pero no hay un compromiso a largo plazo. Si todo funciona, ya el donante puede decidir tener un DAF, que es algo a largo plazo y por remesas. También los fondos de retiro, hay muchas personas que no tienen la obligación de darle a algún de familia, mucha gente soltera, mucha gente que no tuvo descendencia. Es como decir la AFP, no sé cómo se llama en Latinoamérica, varía. Esos fondos, cuando la persona sabe que no lo va a usar, lo puede dar a una organización como nosotros y puede esta persona asignar hacia dónde va ese dinero. Entonces ahí pueden tener en cuenta mucha gente que es latinoamericana, pero que vive acá, que tiene muchos años, que ha acumulado dinero o no tiene descendencia, podría asignar a alguna ONG en Latinoamérica. Bueno, hay otras cosas, pero no me quiero pasar, pero son algunos de los tools que yo estaré encantada de hablar ya después en el futuro. Mm, y haciendo seguimiento, si me permiten, y a lo que estaba diciendo Mónica, em, es muy importante pues, aprender, familiarizarse con lo que está pasando en Estados Unidos y la estrategia de diversificación pasa por levantar fondos en Estados Unidos. Y yo les tenía ahí, y luego ahora lo escribo cuando termine mi intervención, pero algunas personas a las que yo creo que deberían seguir, por ejemplo, por LinkedIn está este Kevin Brown, que siempre tiene como muy acertado eh, cómo acercarse a los donantes de Estados Unidos. Y uno de sus temas, por ejemplo, es la brevedad, ¿no? Y con mi equipo a veces les hago broma porque Estados Unidos es muy, uno tiene que hacer como el elevator pitch, ¿no? Algo bien corto en 2 minutos. Nos pasa mucho, seguro a Mónica, a mis colegas, que vienen organizaciones a contar su historia y la reunión es media hora y pasan 20 minutos hablando cómo se creó la organización, que no. Como los emprendedores los emprendedores les hacen ese pitch de 2 minutos, uno tiene que captar la atención rápidamente y conseguir esa conexión emocional que hablaban mis colegas bien rápidamente. Entonces, algunas ideas como de, y luego tienen ustedes también expertos que, y lo mencionaba Alejandro Bonilla, Nodoka, gente que les puede ayudar, porque podemos contarles rápidamente cómo diversificar, pero eso requiere un plan estructurado, requiere unos esfuerzos. Hay gente que les puede ayudar a hacer eso. Mónica les contaba una serie también de instrumentos interesantes por los cuales se reciben fondos y tanto Miriam como nosotros, The Resource Foundation, ofrecemos una posibilidad, creo, Mónica, no sé, pero que se llama los Fiscal Sponsorship Funds, ¿no? Los fondos de patrocinio fiscal, mediante los cuales ustedes pueden optar a recaudar fondos de Estados Unidos, que sus donantes obtengan beneficio fiscal teniendo un fondo con nosotros y nosotros somos sus representantes en Estados Unidos. Ahora bien, para abrir un fondo, ustedes tienen que tener un plan de levantamiento de recursos en Estados Unidos, porque no por abrir un fondo les va a llegar la plata. Eso no pasa, desafortunadamente. Entonces, con una buena estrategia de un buen plan de levantamiento de fondos y una estructura operativa como un fondo de patrocinio fiscal, como los que ofrecemos, por ejemplo, nosotros, ahí entonces se les abren puertas para poder acceder a más fondos de Estados Unidos. Gracias, Beatriz. Excelente para complementar. Armando, te dejamos a ti la palabra. Estás en mute. Hola, hola. Ya, estamos de acuerdo en que esto ya es un nuevo contexto, ¿no? Tenemos que empezarnos a acostumbrar a lo que está sucediendo ahora. Ya esa es una realidad que definitivamente cambió mucho. Entonces la idea es, lo que yo pienso, lo que deberíamos hacer es irnos hacia lo local, ¿no? Hay que buscar y desarrollar de alguna manera relaciones con empresas, ¿no? Empresas nacionales, fundaciones, etcétera, inversionistas de impacto, filántropos locales,
para de alguna manera tener esta otra visión mucho más cercana, digamos, a lo que trabajamos. Sé que es difícil, en muchos países de América Latina es una cuestión mucho más difícil, pero pues en estos momentos es importante empezar, ¿no? Hay que buscar el tema de donantes individuales, hacerlo crecer de alguna manera, de adentro de la organización o de afuera, la gente cercana, etcétera, para empezar a tener esta bolsita que nos va a ayudar a poder salir de estos problemas que tenemos ahorita, ¿no? Hay que explorar el tema de financiamiento, que esté muy enfocado al tema de resultados, ¿no? Como el Blended Finance, que es la estrategia que utiliza recursos, tanto públicos como privados, para financiar proyectos sostenibles. El uso estratégico de la incidencia, sobre todo en la boca, sí, hay que fortalecer las relaciones con qué fondos se están manejando, qué fondos, el sector privado, dónde está invirtiendo, de qué manera lo está haciendo, y cómo pudiéramos nosotros estar metidos en esto y empezar a innovar, ¿no? Para innovar tendríamos que acercarnos a quienes innovan, como las universidades, los centros de innovaciones, a lo mejor acceder a algunos fondos para proyectos de investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. En fin, ¿no? Este cambio en la cooperación internacional a partir de esta salida de la UCL, nos obliga a nosotros como organizaciones de la sociedad civil pues a ser mucho más estratégicos en todo el tema de identificación de negocios. Y sobre todo construcción de relaciones para que poder seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Armando, por tus comentarios. Bueno, pasamos a la pregunta número 3 del panel. Solamente déjenme lo encuentro. Aquí vamos de nuevo. La pregunta 3 dice así. Dame un segundo. ¿Qué plataformas digitales de crowdfunding o convocatorias o directorios de donantes, entre otros recursos digitales que, digamos, son accesibles, ¿no? De manera digital y masivos, sugieren ustedes, ¿no? Para que las OSCs puedan encontrar nuevos recursos? ¿Qué otras plataformas, digamos, son idóneas para la búsqueda de recursos en todo este proceso de mapeo, ¿no? De nuevos donantes? Y con esta pregunta, pues igual me voy con Armando. Listo, Alex. Bueno, plataformas hay muchísimas, nuevamente, ¿no? Yo he trabajado mucho con Impactia. Impactia es una plataforma creada por latinos, colombiana, que tiene una muy buena forma de poder encontrar los fondos que a nosotros por ODS nos interesa. Fondos for NGOs, Global Giving, the Global Purpose Foundations, las que manejan financiamientos basados en impacto, por ejemplo, el STIL, la VPN, ¿no? Que son fondos de venture en asiático, Latimpacto, que es la red Latimpacto, Candy, News, etcétera. Pero lo importante de todo esto es que nosotros construyamos realmente nuestra propia base de datos con las convocatorias anuales, ¿no? Sobre todo en este momento. De ahora en adelante, si no lo hemos hecho, es bien importante que agarres un Excel o si tienes otro tipo de plataforma, pues ahí empieces a construir, pero que vayamos hacia creando en qué meses están saliendo, cuáles son los temas que están tocando, quiénes son los donantes, cuál es el monto que se está dando, etcétera, para que nosotros por lo menos tengamos claro en qué meses o en qué tiempos están saliendo las convocatorias que a mí me interesan, ¿no? Que a mí como organización me pueden pegar. Y lo más importante pues es aplicar rápido, porque en años pasados aquí en México pasó algo parecido, se sacaron los fondos gubernamentales y todas las organizaciones a nivel nacional no tenían, los que vivían de fondos gubernamentales pues empezaron a aplicar a las empresariales corporativas y esto se volvió un shock, ¿no? Entonces, lo ideal de esto es fortalecerlos para que nos sean. Muchísimas gracias, Armando. Dicen que si puedes escribir en el chat las plataformas que tú mencionaste, porque algunas no se escucharon bien.
Y así pues cada quien puede tener la información de estas que tú recomiendas. Gracias. Perfecto, muy bien. Ya puse algunas en el chat, pero faltaron otras que no alcancé a escuchar bien con Armando. Bueno, pasamos hoy, pues, seguimos hoy pues, con Beatriz. Adelante, Beatriz. Eh, pues yo a veces hablamos de plataformas, a veces hablamos, pero la verdad es que hay algo muy básico y echaría casi un poco un paso para atrás, ¿no? La base de todo es el networking. Lo hemos mencionado. Es un tema de generar relaciones. Esto, o sea, y Alejandro al principio ponía como distintas formas donde hay, uno es aplicar a grants, pero Mónica también lo ha dicho, no es la forma donde se da más, donde, la verdad, donde el dinero se consigue más en estas convocatorias. Entonces, ¿cómo? No, lo estáis preguntando, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es muy importante ese relacionamiento. O sea, por ejemplo, si tú estás trabajando temas de nutrición, entonces, por ejemplo, vete a cuáles son las empresas nutresas o las empresas, ¿no?, de comida. ¿Qué están haciendo? ¿Con quién puede hablar? Es un tema de networking y muchas veces, y qué consejo más tonto, levantar el teléfono. Nadie llama, uno recibe miles de correos al día, pero alguien que te llame y te diga, oye, estoy interesada en esto, no sabe la diferencia que hace. Muchas de las donaciones hoy en día, y Mónica seguro también ha visto esto, vienen de lo que se llama los Employee Resource Groups. Son los grupos de empleadores, de los trabajadores de esa empresa que le dicen a su empresa, oye, yo quiero donar en tal. Y esos trabajadores están en los países y tienen una relación con alguna non-profit y piden a la empresa, oye, esa filantropía, esos grants que vayan hacia esa fundación, ¿no? Entonces, el networking, levantar el teléfono, hacerte amigo. Entonces, algo como muy básico, ¿no? Mm, Hay una plataforma que a mí me parece maravillosa, yo también resaltando esa idea de para América Latina, o sea, de América Latina para América Latina, que se llama donaronline.org. Ellos tienen más de 8.000 organizaciones registradas, levantan al mes no sé cuántos cientos miles de dólares y es una plataforma latinoamericana y son donaciones de latinoamericanos. Entonces también, no quiero hablar solo de Estados Unidos, que lo hago porque, bueno, estoy basada en Nueva York, pero sino también que de América Latina hay alguna serie como de ¿no?, de recursos, de plataformas como esta de Donar Online que pueden ser interesantes. Y ahí, bueno, luego supongo que ya les pasaremos como más convocatorias cuando mandemos el correo, pero por si no alcanzan. Pero yo tenía como esto, ¿no? Como esta idea de a veces volver a lo básico, que es el contacto humano, y que la mayoría pues viene por eso, por el networking, y que se tiene que tener paciencia. No es, son relaciones de largo plazo. Así es. Claro. Bueno, pasamos hoy entonces a la siguiente persona. Creo que nos toca hoy Mónica y luego seguimos con Rodrigo. Ujú. Claro que sí. Una herramienta concreta que tiene Myriad es la representación fiscal para organizaciones basadas legalmente fuera de Estados Unidos, que se llama American Friends Funds. Es una aplicación donde uno revisa sus documentos legales, estados financieros, y si se aprueba, firmamos un convenio de cooperación y le abrimos una página permanente donde cualquiera puede donar en tarjeta de crédito, débito, cripto, PayPal, Vemo, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y menciono acciones porque me olvidé mencionar que una estrategia también es no pedir plata, pedir acciones, porque las acciones son dinero, pero es un dinero que la persona no ha hecho 100% cash. Entonces, desde la manera de práctica, pero psicológicamente, el hecho que des una acción es algo que cada vez veo más para América Latina y que uno no está acostumbrado a pedir, pero vale la pena ponerlo en la agenda. Eh, Porque ahora hay una cultura digital más grande y gente que puede estar en Perú, en Latinoamérica, invierte ahí, pero también aquí. Entonces, siempre es importante recordar que hay mucha gente que tiene dinero fuera también, ¿no? Obviamente, legal todo. El gran problema en América Latina es que no hay una política clara en muchos de nuestros países para el beneficio por la deducibilidad de impuestos. Es sumamente complicado y en muchos países es mínimo. Tienes que hacerte un registro para que el gobierno luego acepte
permite esa deducción de impuestos. En Estados Unidos es 100%, siempre y cuando no dones más del 50% de tu ingreso anual. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esa diferencia. Entonces, lo que hace Myriad es, puede recibir el dinero de una fundación de familia, de un individuo, de una empresa. Muchas fundaciones familiares aquí son muy generosas, pero uno no las encuentra fácilmente online. Pero las fundaciones de familia, dependiendo cómo se registre en Estados Unidos, no pueden mandar dinero directamente fuera de Estados Unidos. Algunas sí, algunas no. Entonces, muchas de esas obligatoriamente van a necesitar a una organización intermediaria aquí. También tenemos familias de generaciones un poco más ricas. Tenemos países como México, como Argentina, como que han sido, o Chile, que han sido históricamente consideradas ricas en Latinoamérica, ¿no? Años atrás. Esa gente que migró por dos, tres generaciones, que está muy bien establecida aquí, tiene capital aquí, tiene capital allá. Entonces yo veo aquí en el trabajo que llegan acciones, llega apoyo de estas generaciones, de personas aquí que tienen dos generaciones, ¿no? De Argentina, de México, de Chile. Entonces ahí hay que ir viendo también. Y lo otro es que muchas empresas que están trabajando en Latinoamérica o el Caribe también tienen oficinas aquí y muchas a veces empresas pequeñas. Entonces, muchas de las oficinas grandes, no sé, como Coca-Cola, Pepsi, obviamente tienen filiales en sus países latinoamericanos, pero también tienen ingresos privados que no están asociados a sus fundaciones en Latinoamérica, ¿no? Y lo mismo pasa con startups que operan en Perú, que operan en Estados Unidos. Entonces, la idea es ir viendo qué empresas tenemos alrededor donde estamos y si ellas tienen alguna pata, alguna filial, alguna conexión fuera. Myriad opera en Canadá, Australia, México, Nueva Zelanda, toda Europa. Entonces, si hay cualquier país donde hay una deducibilidad de impuestos favorables y alguna de las organizaciones de ustedes tiene un potencial donante, nosotros siempre estaríamos listos para colaborar, ¿no? Mencionando, somos totalmente filantrópicos y esa es nuestra misión principal. El año pasado logramos movilizar 168 millones de dólares desde Estados Unidos nada más, pero recibimos como 200 millones de dólares. El anterior año fue 145, el anterior fue 102, el anterior 80. Entonces, institucionalmente vemos que cada año estamos creciendo mucho con fondos totalmente privados. Menciono individuos, family foundations, empresas, corporaciones. Recibimos $10 como 20 millones en un cheque. Y la idea es que el donante sienta que es tratado con respeto, con consideración y que las organizaciones fuera tengan esto que es la democratización de acceso al capital. O sea, una persona, una organización en el Amazonas de Brasil tiene el derecho y la capacidad de hacer recaudación de fondos si lo desea. Y un donante que quiera apoyar con $10 o 1 millón también tiene que tener esa posibilidad. Yo creo que es una cosa de democratización de ambos lados. Y bueno, aquí estamos para apoyar, ¿no? En lo que se desee. Muchas gracias, Mónica. Excelente, pues pasamos con Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Alejandro. A ver, si yo me remonto a mis inicios como director ejecutivo de organizaciones sin fines de lucro, con todo lo que ahorita se está diciendo, yo me sentiría perdido, porque hay demasiada información muy valiosa, pero este es un sistema en el que hay muchas aristas, ¿no? En Estados Unidos está pasando algo muy interesante ahora y es el cambio generacional de la riqueza, ¿verdad? Los baby boomers están empezando a morir y están empezando a dejar en herencia a nuevas generaciones. Se calcula que en la siguiente década van a ser trillones de dólares lo que va a haber en cambio generacional. Muchísima de esta segunda o tercera generación quieren continuar con los legados de sus abuelos, de sus padres, pero no tienen claro cómo. Entonces existen en Estados Unidos firmas de asesores filantrópicos. Eso es parte de los servicios que yo presto, porque lo que hay que hacer es un puente entre esta riqueza y las organizaciones de sociedad civil en América Latina especialmente, porque nosotros, como lo dijo muy bien el secretario Rubio, somos el patio trasero de Estados Unidos y para bien o para mal recibimos muchísima más atención y fondos filantrópicos, mucho más que de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en este momento? Empezaría a buscar, si no tengo de nuevo, la capacidad interna de poder ordenar todas estas ideas que ahora se están dando, todos estos nombres que se están dando y que después se les va a compartir. Empezar a ver con quién me puedo aliar, con quién puedo trabajar para que me ayude
como este puente. Como Mónica muy bien lo decía, es uno de los servicios que Myriad presta, ¿no? Es servir como enlace entre estos donantes y nuestras organizaciones que son muy locales, muchas de ellas son muy locales. Entonces, creo que el crear una estrategia, Armando lo decía antes, crear una estrategia de recaudación de fondos que tenga mucha lógica hacia qué voy a ir haciendo, porque hay mucho, hay muchísimo y uno se puede sentir perdido, ¿verdad? Empezar hablando, si ya tenemos donantes individuales, empezar hablando con ellos, si nos pueden referir a algunos de sus amigos, de sus familiares, ¿verdad? Fundaciones con las que tal vez estamos recibiendo ya grants, si nos pueden referir, aunque sea para hablar con ellas, para aprender un poco más, para conocer cómo está el ecosistema, pero tratar de ordenar todas esas ideas que ahorita creo son muchas. Entonces, sí, yo no estoy diciendo qué plataforma utilizar, estoy diciendo un servicio específico que utilizar y es de asesores filantrópicos, porque es una industria gigantesca y los fondos que hay en Estados Unidos están en los trillones de dólares en este momento. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pasamos hoy a la pregunta número 4. Perdimos a Alejandro. Ah, carambas. Sí, sí, se nos parece que tal vez hubo algún problema de No. desconexión. Pero bueno, tal vez previo, ¿verdad? Que se vuelva a conectar Alejandro. Yo les tenía una preguntita y va en base a lo que el Rodrigo mencionaba de, ¿verdad? Cualquiera persona que está en que tiene que tomar la decisión de qué hacemos. ¿Cómo piensan que pues, si podría funcionar, por ejemplo, porque muchas de las organizaciones están pensando en cómo continuamos nuestros proyectos, cómo continuamos nuestros programas, cómo hacemos que esto, ¿verdad?, no pare, o si podría ser una opción en, ok, ¿verdad? Creo que muchas organizaciones lo hicieron en pandemia. Bueno, creo que tendremos que hacer, ¿verdad?, un paro en el tiempo y tomarnos ahorita la prioridad de un plan de acción. ¿Cómo nos reinventamos? ¿Creen que eso podría ser verdad? Porque muchos, ¿verdad? Ahorita están en la decisión cómo continuamos, pero tal vez es momento de hacer esa pausa y de pensar qué decisiones debo de tomar, cómo nos asesoramos, ¿verdad? Y cómo hacemos esta reinversión para surgir nuevamente este programa. Este lo dejo libre, ¿verdad? Quien quiera comentarlo mientras se nos une Alejandro nuevamente. Sí, claro, yo tengo una sugerencia que veo mucho que funciona cada vez más. Además de tener un registro como ONG, tener un registro, si se puede, como una empresa social o lo que deseen, que le permita, por ejemplo, a la organización ofrecer consultorías de manera más flexible. También pueden ser cambios dentro de la propia estructura de la ONG para dar servicios que ingresen, ¿no? Y que alimenten a la organización. Pero también se puede crear además una empresa en paralelo, ¿no? Obviamente con todo claro y transparente. Entonces yo veo eso mucho en África, porque África tiene otra cultura y otra tradición más de larga data de startups, de emprendedores, ¿no? Un poco diferente de Latinoamérica. Y la inversión de impacto, que es básicamente un préstamo con menos intereses y que hace que se puedan desarrollar empresas, lo que antes podían hacer las cooperativas, pero que ahora las ONGs también pueden tener proyectos de impacto, que es un préstamo, una inyección de capital que se devuelve en un plazo de unos años, ¿no? Excelente, gracias, Mónica. Tenemos a Alejandro. Alejandro, te estábamos esperando. Sí, perdón, disculpen que me salí un momento. Pasamos a la pregunta número 4. No sé si se ve en pantalla. No se ve. Algo le está No, pasando a mi computadora. Pero bueno, la pregunta 4 dice así, si me dan un segundo porque ya no la puedo ver. si quieres lo menciono, aquí lo tengo. Por favor, adelante. Sí, ¿qué roles debería de jugar la Junta Directiva como órgano de gobierno en las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la movilización de recursos y de diversificar la cartera de donantes? Pasamos, si gustan, pues, con Rodrigo para ir otra vez en la misma dinámica. Muy bien. Y quienes me conocen saben que a mí el tema de juntas directivas me apasiona, pero de verdad me apasiona. Tengo 18 años de estar sirviendo en juntas directivas de organizaciones de sociedad civil y de fundaciones privadas.
y considero que es clave esa relación entre la gobernanza y la administración, llamémosle, de la organización. Solo ahí estamos. Yo creo que es muy diferente y hay diferentes fases en la que la junta directiva es útil para una organización. Usualmente, una nueva organización empieza con una junta directiva de amigos, de familiares, del fundador, de la fundadora, ¿verdad? Que lo que hace es, como se le dice en Estados Unidos, es un rubber stamp, simplemente aprobar lo que se está haciendo. Eso, ¿verdad? En las fases hay juntas directivas que son mucho más hands-on, mucho más de día a día, más administrativas, que juegan un papel realmente. Y hablando específicamente de recaudación de fondos, pues hay un criterio que es si la junta directiva puede recaudar fondos o traerme o acercarme a fondos filantrópicos, ¿verdad? Y luego, tal vez en su tercera fase, una fase mucho más madura, es que la junta directiva realmente se dedica a la gobernanza, a la estrategia únicamente. Entonces, dependiendo de la fase en la que esté, ¿verdad? Eso no quita de que los miembros de junta directiva pueden servir como un enlace a posibles donantes, ¿verdad? Amigos, familiares, empresas, corporaciones, fundaciones, etcétera. Entonces, creo que hay que tener muy claro cuál es ese rol que nosotros como líderes de las organizaciones de sociedad civil queremos que nuestros miembros de junta directiva jueguen, ¿verdad? Y si siempre hay un tema de recaudación de fondos, pues está bien, tal vez no le vamos a exigir, entre comillas, que done todos los años a la organización, pero posiblemente sí que nos conecte, ¿verdad? Con alguien de su círculo que pueda convertirse en un donante, ¿verdad? Entonces, hay muchas diferentes fases, muchos diferentes roles que los miembros de junta directiva pueden jugar. Yo creo que toda junta directiva debiese de tener uno, por lo menos un experto en recaudación de fondos, ¿verdad? Porque entonces puede ayudar al equipo a crear de nuevo ese plan estratégico, esa estrategia de recaudación de fondos, ¿verdad? Yo creo que eso es clave. Siempre hay que tener, y por eso hay que tener claridad en qué roles y en qué perfiles vamos a buscar para nuestra junta directiva, ¿verdad? Expertos en finanzas, expertos técnicos, expertos en gobernanza, expertos en recaudación de fondos, pero tener de nuevo, y repito, claridad en qué rol queremos dependiendo de nuestra fase en la organización, queremos que esa junta directiva juegue. Pero sí, es un tema que me apasiona. Yo aquí me pudiera quedar media hora hablando de juntas directivas, así que mejor me detengo y le doy la palabra a quien siga. Gracias, Alejandro. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Pasamos hoy con Mónica para que nos cuente más sobre juntas directivas proactivas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con este Rodrigo, así que no voy a repetir, pero tomen lo de él como si yo lo hubiera dicho también. Lo único que puedo añadir es que, centrándome en Estados Unidos, ¿no? Muchas de las organizaciones, por más que no sean tan grandes, por más que estén en zonas rurales, siempre tienen la posibilidad de ser invitados a eventos fuera, ¿no? Especialmente Estados Unidos, tenemos la Semana del Clima, tenemos la reunión de mujeres, una conferencia. Ese es el momento donde se puede aprovechar para tocar las puertas y tener reuniones individuales. Es decir, si muchas de las organizaciones, como yo digo, nosotros y otras, no hacemos convocatorias, es cierto, pero cuando recibimos un email donde nos dicen queremos saber más sobre sus lineamientos, sobre ustedes, es muy difícil decir que no. Y si la persona va a venir en un mes, en 2 meses y ya va construyendo esa relación, obviamente que uno con todo gusto lo recibe porque este es el interés, ¿no? Quienes estamos en filantropía es porque queremos apoyar causas sociales, queremos conocer, queremos escuchar. Lo único es un poco la expectativa de poder aprobar o no un grant, siempre es algo duro y cuando tenemos miles de convocatorias y somos 4, 5, 6 personas, es muy difícil tomar decisiones acertadas con tanta carga. Entonces, las decisiones de no tener convocatorias de muchas organizaciones ha pasado por la idea de no hacer perder el tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hay visitas aquí, que usualmente son pagadas por fundaciones, siempre hay esa posibilidad de tener reuniones en persona y eso obviamente lo hace el comité directivo. Ahora, si para ese momento ya tienen una plataforma, un American Trends, como que mencionó el que hace Myriad y otras, ya pueden, si hacen una reunión con la diáspora, hacer un QR y en ese mismo momento, en el desayuno que pueden hacer en nuestra oficina, pueden recibir donaciones right away.
¿no? O si se encuentran en la reunión de Naciones Unidas, en una charla con alguien de una fundación de familia o de una empresa o del restaurante, no sé, argentino, colombiano que está dando el catering para el evento y quiere apoyar la causa, en ese mismo momento esa persona puede apoyar con un clic y va a recibir su certificado de deducción de impuestos aquí. Entonces, eso es importante mencionar porque a veces hay oportunidades perdidas por eso, ¿no? Entonces, yo siempre digo, que ¿cuándo van a planear venir? Ok, seguro vas a tener una reunión, bueno, he ido a una de Brasil, que han habido 150 personas y se habló sobre Brasil, eran organizaciones de palenques del Amazonas. Esas 150 personas, como 100 eran estadounidenses, afroamericanos, muchos interesados en eso, académicos, y todas esas personas pagan impuestos y tienen la posibilidad de donar la causa, ¿no? Pero como el mecanismo no está, entonces son oportunidades que se van perdiendo. Por ahí es un pequeño aporte, así que cualquier cosa ya saben, ¿no? Y no solo yo, sino siempre nuestros colegas piden referencias, ¿no? Siempre estamos abiertos, ¿no? Quizá Beatriz necesita algo y yo colaboro, o Rodrigo, ¿no? Somos una network en la cual siempre nos hablamos, nos pedimos por recomendaciones y nos apoyamos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pasamos hoy con Beatriz y luego seguimos con Armando. Adelante, Beatriz. Eh, Súper. Y efectivamente lo que decía Mónica, lo vemos también nosotros mucho. Hay mucha oportunidad perdida, pero súper importante que vengan aquí. Entonces, mi recomendación, uno es, tengan un board, si están pensando en venir a Estados Unidos a recaudar fondos, que miembros de su junta que estén relacionados con Estados Unidos y que les ayuden a organizar estos eventos que mencionaban. Los eventos son muy buenos y entonces en un cóctel, pues eso, si tienen ese fondo con Miriam o con nosotros, con quien sea, pues entonces eso, en un clic en esa reunión la gente les puede apoyar. Entonces, uno, consíganse un buen directorio, revisen quién tienen en su directorio y busquen gente que les vaya a ayudar en su estrategia de levantamiento de fondos. Alguien preguntaba, ¿hasta dónde se debería involucrar la junta directiva en la procuración de fondos? Si uno es muy claro al principio, cuando uno busca a sus miembros de junta en qué esperan, ahí está clarísimo, les pueden pedir, necesitamos que nos ayuden. Y eso me lleva a mi segundo punto, o sea, tengan una muy buena, asegúrense de tener una muy buena junta y dos, pónganlos a trabajar. Pónganlos a trabajar en lo que ustedes necesiten. Las fundaciones tenemos lo que decían equipos pequeños, ellos nos tienen que ayudar. Sirve mucho el uno a uno, no solo limitarse a tener relación con el board en la junta, no. Uno a uno. Tengo una amiga que es muy buena y tiene unos Excels para hacerles seguimiento, les pone metas a sus miembros de la junta. Me encanta. Hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a ayudar a fundraising y si piensan hacer fundraising en Estados Unidos, tengan gente que les abra puertas en Estados Unidos, que trabaje en Estados Unidos, que tenga familia, que lo que sea, pero que les ayude en su estrategia. 100% súper importante el board. Gracias, Beatriz. Pues pasamos con Armando. Adelante, Armando. Sí, Alex. Bueno, en los países latinoamericanos es un tema todo el tema de los consejos, ¿no? A veces se arman mucho de amigos, de gente que a lo mejor son mucho más operativas y que pueden tener grandes ideas en todo el tema operativo y de desarrollo de la organización. Pero el tema de recaudación de fondos siempre queda un lado, ¿no? No se compone, hay muchas, y conozco muchas organizaciones cuyos consejos, patronatos, no se terminan de involucrar en estos procesos. Están muy metidos en todo el tema estructural, de operación, el tema clave de la organización, pero muy pocos se involucran en el tema de recaudación de fondos. Y muy pocos también tienen un perfil que pueda apoyar. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo ahora, son muy buenos para comenzar a pensar en esto, como decía Beatriz, esta gente que tiene otro nivel, que puede llevarnos a otro lado como organización y que puede realmente aportarnos, ¿no? Hay muchos que desde el principio, cuando se involucran con una organización, saben que tienen que estar otorgando una cantidad mensual, trimestral, anual para la organización, que nos ayuda en muchos temas, ¿no? Saben que tienen que estar trayendo donantes, que tienen que estar compartiendo los contactos. Podemos escoger perfiles de gente muy bien acomodada
a la cual solamente podemos acudir con ellos por contactos, que nos otorguen contactos, no tanto plata, sino contactos a los cuales nosotros podamos ir a presentar proyectos o que nos acompañen para presentarlos, alguna llamada, a lo mejor amigos de la organización, no tanto metido en el board, sino más bien amigos que quieran cooperar con nosotros y que no tengan que estar en reuniones bimestrales, trimestrales, etcétera, como sea, pero que nos ayuden a abrir puertas, ¿no? Que puedan participar en negociaciones claves, que su sola presencia pueda abrirnos puertas o que ya nos dé la confianza. Eso es básicamente lo que ahora yo creo que tendremos que estar trabajando. Muchísimas gracias, Armando. Muy bien, pues el tiempo apremia un poco, ¿no? Vamos a pasar entonces a la última pregunta. Y la última pregunta la voy a hacer aquí directamente sin compartirla en pantalla. Es que cada uno de ustedes nos dé 3 tips o 3 recomendaciones o sugerencias para la diversificación de fuentes de financiamiento, ¿no? Y con esto vamos a cerrar la ronda. Entonces, pues voy a comenzar, si gustan, con Mónica. Adelante, Mónica. Perdón, ahora sí. Estaba en mute. ¿Puedes repetir, perdón? Sí, Porque hubo un la glitch. pregunta es que nos des 3 sugerencias, 3 tips o recomendaciones para poder diversificar las fuentes de financiamiento, como para ir cerrando, concluyendo este panel. Bueno, uno, ver opciones de responsabilidad social empresarial dentro del país. eh, Explorar la inversión de impacto, que quieren decir préstamos para tratar de generar negocios, y esto se relaciona con el ver si se puede cambiar o ampliar la estructura legal administrativa de la ONG para recibir más ingresos o crear una empresa social. Esa es la segunda. Y la tercera, bueno, buscar una representación fiscal en Estados Unidos que les permita diversificar estas donaciones, especialmente con individuos y con fundaciones de familia y con empresas, ¿no? Tratar de abrir ese puente. No tienen que hablar inglés, pero porque mucha gente aquí habla inglés y los donantes interesados en América Latina, por supuesto que entienden español y al menos no se molestan que no hablen inglés, y eso creo que es importante. Estupendo. Gracias, Mónica. Creo que aquí puse en el chat lo que tú Ajá. estabas comentando. Excelente. Pues pasamos hoy con Rodrigo. Adelante, Rodrigo. A ver, yo creo que ya lo dijimos todo, pero trataremos de resumir. Em, para mí es muy complicado y quisiera hablarles a las organizaciones pequeñas, porque de nuevo, las grandes, si están hoy aquí en este panel, seguramente ya saben hacerlo. Pero ¿cómo diversificar? Yo creo que hay que empezar muy claramente con un plan estratégico. No les estoy diciendo ningún secreto, nada nuevo. Un plan estratégico, una estrategia de recaudación de fondos, y buscar crear relaciones con personas como las que están hoy aquí en el panel, como las que hemos hablado, que les puedan apoyar a abrir esas puertas y a ir aprendiendo cómo es que se mueve este ecosistema. Que de nuevo, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, creo que va a haber muchísima más competencia por esos fondos. Pero ya lo dijeron mis colegas, todas las diferentes formas en que se puede uno diversificar. Hay muchísimas, pero hay que hacerlo. No podemos depender solamente de uno o dos donantes, porque eso es un grave riesgo que hoy en día lo estamos viendo. Empresas gigantescas que se han dedicado 60-70% de sus presupuestos venían del gobierno americano, que hoy en día están pasándolas muy difícil y seguramente algunas de ellas van a cerrar. Entonces, sabemos que hay que diversificar. ¿Cómo? Se ha dicho hoy aquí. Y si no saben cómo y quieren seguir esta plática, Alejandro, tal vez tú me haces favor de compartir nuestros correos, por lo menos el Claro. mío, a todos los participantes. Me lo han pedido y yo con mucho gusto les apoyo y podemos continuar estas conversaciones. Gracias, Claro que Alejandro. sí. Y de hecho, pedirles a ustedes 4 panelistas si pueden poner sus correos electrónicos en el chat para que todos lo tengan a la mano. Igual se los vamos a compartir, como dice Rodrigo, junto con el correo donde les vamos a enviar esta presentación y el video grabado, ¿no? Bueno, pasamos hoy con Beatriz. Beatriz, por favor, danos tus 3 tips.
Súper rápido y creo que a lo mejor doy menos Lo primero es un cambio de mentalidad. O sea, cuando vayan y salgan a pedir, y me lo han dicho muchos donantes de aquí de Estados Unidos, o sea, que no vayan con la mentalidad de que están mendigando, de que están pidiendo un favor. No, no, no. Cambien la mentalidad. Ustedes están haciendo algo increíble. Los donantes muchas veces tienen que gastar la plata, tienen un mandato y no saben con quién. Entonces, ustedes están, no vayan con la mentalidad de decir como, ay, es que me están haciendo un favor, es que no sé. Es un tema cultural que tenemos, y hay que cambiar el chip. O sea, uno llega con confianza. Si vienen aquí como pide la gente, como casi como, oiga, aquí la gente se está muriendo de hambre, pues me tiene que ayudar, ¿no? No, no quizá esa actitud, pero cambien el chip. O sea, vayan convencidos de que lo que ustedes están haciendo es importante y lo están haciendo bien. Y ustedes están ofreciendo un servicio y están ayudando a los donantes a cumplir, ya sea con su descuento de impuestos, con su idea de fulfill, ¿no? Entonces, yo le diría, súper importante que cambien esa mentalidad cuando piensen en su estrategia. Y dos, pidan ayuda. Tengan una persona dedicada, ya sea Rodrigo decía, creo que era Rodrigo que decía ese fractional fundraising. Quizá no es una persona full time, pero tengan a alguien que les ayude, ¿no? Uno no pueda, ¿no? Sobre todo los que son, a veces dirigimos organizaciones, dirigimos, hacemos accounting, hacemos legal, hacemos fundraising. Bueno, quizá hay un poco de presupuesto para esa persona que nos pueda ayudar. Esas dos serían mis recomendaciones. Gracias. Excelente, gracias Beatriz, muchísimas gracias. Y pasamos hoy con Armando. Adelante, Armando. Sí, Alex, ya para terminar, muchas gracias. Lo primero y el primero sería empezar a pensar más allá de lo que es la cooperación internacional, ¿no? Yo creo que esta salida de la USA tenemos que verla como una oportunidad para transformar la forma en cómo nos estamos financiando, ¿no? La clave, como dijimos desde el principio, hay que diversificar. Si no lo hacemos de esta manera, si no buscamos nuevos mecanismos de inversión, va a ser muy adoptar estrategias digitales para la movilización de recursos enfocados sobre todo en donantes individuales, ¿no? Herramientas tecnológicas que nos permita atraer donantes individuales a la organización, mejorar nuestra presencia en plataformas de crowdfunding, de grants, etcétera, que nos permitan al final poder empezar a bajar fondos de otros lados utilizando esto, ¿no? Tenemos que empezar a fomentar una cultura clara de lo que somos, como innovadores, primero, y sobre todo resiliencia. Nuestra sostenibilidad no depende solamente de buscar más fondos, sino de generar realmente un modelo innovador para poderlos atraer, ¿no? Si no lo logramos hacer, cada día va a ser más difícil con la USAID o sin la USAID, con fondos europeos, pero sin fondos europeos, pero la idea es poderlo hacer. Listo. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Armando. Pues creo que tenemos un par de preguntas. Le pediría a Natalie si puede leer por lo menos una o dos preguntas y que alguno de los panelistas la conteste. Ok. Sí, hay varias preguntas, muchos han sido, ¿verdad? Que ya se han ido contestando en el camino, otros sobre los contactos. Tal vez alguno importante que tenemos aquí, haya una organización que dice que está en la etapa inicial de su plan de procuración de fondos. ¿Cuál podría ser una estrategia como esta etapa de inicio? ¿Cómo ellos pueden arrancar? Bueno, Bueno, sí. dale, Mónica, dale tú, dale tú. Ah, un poco solo pensando en, bueno, yo soy de Perú, entonces estaba antes muy vinculada al inicio de cosas con muy pocos recursos y yo creo que lo que funcionó, veo antes y ahora, es primero hacer actividades, obviamente, que demuestren que hay una vocación de los miembros de la organización de hacer algo más allá de los recursos. Bueno, suena un poco retórico, pero es que cuando uno está en la etapa inicial tiene que demostrar que hay una trayectoria de acciones que demuestran este compromiso más allá de los fondos, ¿no? Y obviamente documentar, ¿no? Si hay un flyer, que eso esté documentado, hacer una página web, algo en redes sociales, que se vea que hay una trayectoria y a partir de ahí ya tocar la puerta de las personas adecuadas. Bueno, eso nada más, pero yo creo que Rodrigo puede tener un poco más de cosas. Yo estoy hablando solo de ese pequeño componente. En mi experiencia, creo que algo que sirve mucho es enfocarnos claramente
en uno o dos programas, en esa misión que nuestra organización tiene. Creo que eso a los donantes les gusta más que cuando tenemos organizaciones que quieren venir y salvar absolutamente todo en el mundo. Eso es muy difícil. Entonces, demostrar ese enfoque, Mónica bien lo decía ahora, hay que tener como que ese track record, esa experiencia, pero si estamos apenas empezando, creo que al menos tener claridad en cuál va a ser nuestro uno o dos intervenciones claves, ese enfoque, porque entonces nuestro mensaje hacia la recaudación de fondos también va a ser mucho más sencilla, ¿verdad? No vamos a ir tan dispersos. Ese speech, ese elevator speech que uno puede dar de 30 segundos, tienen que tenerlo clarísimo, tienen que tener una página, un one pager que ustedes le puedan entregar a alguien en cualquier momento. Esas serían mis sugerencias. Y solo Alejandro, solo quiero estar seguro de que el chat esté habilitado para todos los participantes porque nos estaban preguntando aquí en las preguntas que no, creo que no están, creo que estamos solo los panelistas. Entonces, para asegurarnos y si no, que tal vez tú compartas la información que hemos compartido en el chat a todos los Sí, participantes yo he al puesto terminar. everyone, está everyone, no solamente los panelistas. Ok, A todos ok, les he solo quería compartido la estar claro. información que he puesto en el Súper. chat. Sí, sí está compartida. De todos modos, recuerden que esta sesión es grabada, se les va a compartir a todos y va a tener también todos los contactos de los panelistas. Gracias, súper. Así es. Y una última pregunta. Muchas organizaciones aquí dicen que tienen representación en Estados Unidos o algunos quisieran tener representación en Estados Unidos. ¿Cómo podrían empezar haciendo esa base de contactos de donantes, verdad? Porque son, tal vez no conocen el contexto en Estados Unidos, pero quisieran llegar a esos latinos que están allá, como los que mencionaba Mónica, o que puedan tener tal vez alguna nostalgia de su país. ¿Cómo pueden empezar a construir esa base de datos de donantes y conocer un poquito el contexto de cómo recaudar fondos con personas en Estados Unidos? ¿Quién va? Ya Lo dejo hablé. libre a quien quiera. Sí, bueno, mencioné lo del American Friends Funds, que es un programa de representación fiscal. Yo les puedo, si me escriben por correo, les mando la información. A ustedes tienen que aplicar online y luego de eso se les crea la plataforma. Lo cierto está que la plataforma pública no garantiza que el dinero llegue y nosotros no tenemos el tiempo para poder hacer campañas. Ahora representamos a 1.500 organizaciones, pero lo cierto es que también representamos organizaciones que tienen registro aquí. Y esa es la pregunta, ¿por qué, no? Representamos al British Museum, por ejemplo, a la Royal Academy of Music, porque a pesar de tener un registro aquí, esta plataforma ayuda a la diversificación de fondos, como menciono, en cripto, en Bitcoin. Ahora, hay algunas consultores en fundraising que se pueden al menos contactar para una conversación preliminar. Hay una base de datos de Candid, CANDID, que es una ONG que agrupa todos los reportes de fundaciones que han dado donación, en ese caso para Latinoamérica, y ahí en esa base de datos aparece el nombre de la fundación, a dónde fue el dinero y qué apoyó. Entonces, hay un pago que se hace por Candy que es un poco caro, pero si ustedes mandan una solicitud como ONG, yo creo que ellos le dan como un tiempo de prueba, un trial. Cuando tienen ese trial, ustedes podrían entrar y buscar y bajar esa base de datos y con eso tocar la puerta de las fundaciones que han visto, que han donado a su país, a su región, a su tema. Especialmente ahí le van a aparecer fundaciones de empresas, fundaciones de familia, que no están necesariamente tan fácil de encontrar en Internet, ¿no? Se llama CANDI, Candy. Cualquier cosa, yo los puedo contactar con la persona que hace eso. Yo no estoy encargada de eso ni nada, pero son aliados, ¿no? Del ecosistema. Añado también, nosotros ofrecemos ese servicio, entonces les voy a compartir el link como también por si alguien quiere crear ahí su fondo. Y creo que es muy importante apoyarse de, si ya tienen algún donante, pedirle a los donantes que les ayuden con nuevas conexiones. A lo mejor si tienen un donante, por ejemplo, Coca-Cola, no sé si es Coca-Cola o una empresa local, si tiene representación en Estados Unidos, si les pueden poner en contacto con la persona en Estados Unidos. Si tienen esto, miembro de su board, o sea, aprovechar siempre los contactos que tienen, a ver
cómo le pueden presentar a alguien más. Siempre es mejor llegar con una introducción de alguien que no escribir un cold email, ¿no? Como algo, ¿cómo se llama? Sí, o sea, siempre es mejor que alguien les escriba, o sea, los presente. Entonces, aprovechar esas introducciones o esas... mm, yo les diría eso, aprovechar tanto de sus donantes. No hay nada mejor que un donante hable bien de ustedes a otro donante o haga una presentación y que siempre alguien les vaya presentando. Pero otra vez, ese tema del networking, ¿no? Em, Esa sería como mi recomendación y venir aquí a hacer viajes y armar una agenda y escribir a la gente y decir voy a estar de tal, tal. La gente a lo mejor a veces en persona, si bien que uno hace el esfuerzo y viene a Miami, a Nueva York, donde sea, y poco a poco, o sea, toma tiempo, pero vale la pena. Excelente, muy bien. Importante invertir en viajar, en conectar con donantes en Estados Unidos. Bueno, yo quiero agradecerles. ¿Les pudieron, por favor, llenar la encuesta de satisfacción? Es muy importante para nosotros saber, pues, la calidad de este panel y de otros webinars que damos. Los queremos invitar. Vamos a dar el 19 de febrero el staff de Next, otro tema específico para enfocado en esto, ¿no? El tema de recaudación de fondos internacionales, ¿no? Vamos a hablar sobre la cooperación internacional al desarrollo, cómo recaudar fondos con la cooperación internacional más allá de USAID, ¿no? Tocando otros seccionantes. Los esperamos el día 19 de febrero, que es la próxima semana, en diferentes horarios, ¿no? Aquí les dejamos el QR y de todos modos les vamos a enviar información sobre este panel. Información de Next, les dejamos aquí información también de nuestra firma consultora. Y prácticamente agradecerles a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Beatriz, Rodrigo y Armando, por toda esta información tan valiosa que nos han dado sobre cómo diversificar las fuentes de financiamiento. Nos vamos con muchísima información. Yo traté de poner en el chat la mayoría de links que también ustedes compartieron, de contactos, ¿no? Para ayudar a este nuevo mapeo de donantes. Así que, quedan en buenas manos. Ya tienen ustedes los correos de ellos. De todos modos, se los vamos a compartir en el correo que les vamos a enviar con la presentación de este panel, ¿no? Así que agradecerles su disponibilidad.